Saludos a todos. En esta presentación buscamos realizar una contextualización sobre las bases de datos documentales, mostrando dos ejemplos sobre herramientas útiles para la implementación y administración de las bases de datos. Primero, MongoDB, utilizando la consola de comandos, y segundo, Gnosis Blue, la cual posee interfaz gráfica. En las dos herramientas se presentan los mismos conceptos y se presentan algunos ejemplos básicos para la creación de bases de datos. ¿Por qué nacen las bases de datos? Las bases de datos surgen desde 1960 con el desarrollo basado en estructuras de datos y árboles. Más adelante, en los 70, el científico Frank Code diseña la primera base de datos relacional y la realizan a partir del trabajo de Edgar Code sobre los sistemas de bases de datos relacionales. Desarrolló el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation. En los años 90 surgieron empresas como SQL Server, PostgreSQL, MySQL y Firebird, las cuales en el momento son la competencia más grande de Oracle Corporation. A pesar de la existencia de estas compañías, las bases de datos documentales existían desde el año 1964, pero en 1990, con la aparición de la World Wide Web y el uso del explorador, donde las bases de datos documentales tuvieron mayor auge. Esto debido a que las grandes compañías buscaban hacer visible desde la web documentación disponible en libros, investigaciones, revistas, entre otros documentos. ¿Qué son las bases de datos? ¿Qué son las bases de datos documentales? Bueno, es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Gestionan tipos de datos muy complejos, documentos científicos y técnicos, entre otros, y actividades muy simples como la entrada y la salida de documentos, y poseen un potente sistema de recuperación de información. Cada registro se corresponde con un documento, sea este cualquier tipo, una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico o sonoro, documento de archivo o documento electrónico. Este tipo de bases de datos está orientado exclusivamente a gestionar de forma efectiva el almacenamiento y el acceso a documentos. Este tipo de bases de datos constituyen una de las principales subcategorías dentro de las denominadas bases de datos NoSQL, expuestas en la exposición pasada. A diferencia de las bases de datos relacionales, estas bases de datos están diseñadas alrededor de una noción abstracta de documento. En la búsqueda directa se teclea una o varias palabras del espacio reservado. Para esto se puede utilizar la interrogación de texto libre, donde el usuario realiza su consulta sin tener en cuenta la estructura de campos de los registros de la base de datos. Generalmente el sistema busca el término o los términos solicitados en la totalidad de los campos de la base. En algunas bases de datos, esa búsqueda se realiza solamente en determinados campos, aquellos que el administrador de la misma ha establecido. En la interrogación en campos individuales, el usuario realiza su consulta directamente sobre el campo o campos que ha seleccionado previamente, campos como autor, revista, descriptores, etc. Ya en la búsqueda a través de índices, en vez de teclear un término, se puede visualizar un diccionario o índice alfabético para las entradas. Estructuras de las bases de datos documentales. Las bases de datos se componen de diferentes registros con sus correspondientes números de identificación. Ejemplo, en una base de datos bibliográfica, cada registro se corresponde con una referencia de un documento, monografía, tesis, informe o artículo. La información contenida en cada registro bibliográfico se estructura en diferentes campos para facilitar su control sistemático y recuperación individualizada. Algunos campos reflejan la descripción formal del documento y otros van destinados a reflejar su contenido temático, según el modelo de bases de datos y el tipo de documentos.
Por ejemplo, una base de datos donde se incorporan referencias de artículos de revistas se encuentran en campos como los siguientes: autor o autores del documento original, título del artículo, título de la revista en la que aparece, año de publicación, datos fuente, volumen, número, páginas, idioma en el que está escrito el documento, clasificación que se describe el tema central tratado en el documento, palabras claves que caracterizan cada uno de los temas tratados con suficiente relevancia en el artículo, resumen, texto breve que sintetiza el contenido del documento. Bueno, como la estructura de las bases de datos documentales, estas son almacenadas generalmente en formato JSON. Como podemos ver, las siglas significan JavaScript Object Notation. Este formato es un formato de intercambio de datos ligero, es fácil de entender y escribir por parte de los seres humanos, como también es fácil para las máquinas para analizar y generar. En la estructura del documento podemos ver que a una variable de tipo persona se le ha asignado un campo y un valor de tipo, por ejemplo, el tipo nombre, y el valor corresponde a Jorge, el valor apellido Sánchez, el valor edad 23 y el valor, el campo nacionalidad con el valor Colombia. Para este caso, JSON se basa en dos estructuras: una colección de pares nombre-valor, como podemos ver aquí en la estructura. En varios idiomas esto se realiza como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, una lista con clave o una matriz asociativa. También puede ser una lista ordenada de valores. En la mayoría de idiomas esto se realiza como una matriz, vector, lista o secuencia. Aquí tenemos otro ejemplo que utilizan las bases de datos documentales, el caso XML. Aquí podemos observar que un ejemplo, un catálogo aquí de CDs, donde podemos mirar atributos como título, artista, origen, precio y año. XML es un lenguaje de marcado desarrollado por la World Wide Web Consortium, utilizado para almacenar datos en forma legible. Dentro de los tipos de bases de datos documentales existen las bases de datos de tipo de texto completo, las cuales se componen de documentos en formato electrónico. Pues aquí pusimos unos ejemplos de donde se han implementado estas bases de datos, que son la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Pueden pues verificar los enlaces, las bibliotecas virtuales de texto completo. Estas bases de datos pueden incorporar además campos en los que se contiene la información documental para facilitar su descripción y recuperación. En estos sistemas, la operación de búsqueda, la cual puede abarcar la totalidad del texto, y la consulta del documento se producen sin salir del propio sistema de información. Bases de datos de archivos electrónicos de imágenes. Se componen de imágenes a las que se puede acceder por medio de enlaces. Aquí tenemos unos ejemplos los cuales podemos visitar: Dreamstime, Stock Ball, Design Packs. Las bases de datos electrónicas de imágenes están constituidas por referencias que permiten un enlace directo con la imagen del documento original, sea este un documento iconográfico o fotografía, imágenes de televisión o un documento impreso y digitalizado en un formato de imágenes. Estas bases de datos normalmente hacen la búsqueda está limitada por los campos de referencia bibliográfica. Bases de datos referenciales. Estas bases de datos se caracterizan porque no tienen todo el texto original, por el contrario, solo cuentan con información fundamental que, como su nombre lo indica, sirve de referencia para encontrar el texto completo de los documentos en algún otros sitios. Bueno, aquí queremos resaltar unas diferencias con las bases de datos relacionales, aunque ya se han
nombrado en la exposición anterior. Se hace una similitud entre los registros que acá se convierten en documentos y no como ficheros o tablas. Más adelante haremos un cuadro comparativo entre los conceptos existentes. Los campos o atributos tienen una longitud variable y no fija, lo cual representa una gran ventaja de las bases de datos documentales con respecto a las bases de datos relacionales. Un registro puede no tener estructura al estar formado por un solo campo. Como son almacenados los documentos, en las bases de datos documentales no se posee un esquema estático o una estructura definida. Cada documento puede ser de una estructura diferente y aún así almacenarse en el mismo lugar. Permite una recuperación libre de la información y basta con indicar el contenido sin necesidad de especificar el campo. Y pues brinda una mayor velocidad de recuperación. Aquí podemos observar un ejemplo de la forma como se podría guardar un documento en las bases de datos documental y cómo se guardaría en una base de datos relacional. Por ejemplo, aquí en la base de datos documental tenemos lo que es la clave y el documento, donde el documento presenta el nombre, el apellido y la nacionalidad, mientras que en la base de datos se poseen 5 campos donde va la clave, nombre, apellido, nacionalidad y edad. Uno de los sectores de mayor aplicabilidad de las bases de datos documentales es pues el sector de la educación, donde se manejan bibliotecas o archivos de documentos, donde se requiere que la información de gran tamaño sea accesible y con mayor velocidad. Tipología de las bases de datos documentales. Se pueden establecer diferentes tipologías para caracterizar los diferentes modelos de bases de datos documentales, entre los cuales tenemos, según el organismo productor, según el modo de acceso, según su cobertura temática y el destinatario, según su cobertura documental, según el modelo de tratamiento documental. Cabe resaltar que las tres primeras pueden estar en cualquier base de datos, mientras que las dos últimas son las correspondientes a las bases de datos documentales. Por ejemplo, las bases según su cobertura temática, además de identificar las publicaciones de un tipo determinado o autor y lo publicado en áreas determinadas, nos informan del impacto de la publicación en la comunidad científica y las citas que recibe cada autor. Aquí tenemos algunos ejemplos de las bases de datos online. Por ejemplo, podemos observar Google Books, donde se puede buscar información de un libro en específico con solamente colocar alguna frase o contenido del libro o documento que deseamos buscar. Otro ejemplo es la Biblioteca Digital del Siglo de Oro. Esta biblioteca es de España, la cual digitaliza lo que son inventarios de bibliotecas particulares o institucionales del Siglo de Oro, relaciones de sucesos, polianteas, enciclopedias. La Biblioteca Virtual Galega, donde se informa documentación, se guarda información de autores que hasta el momento están vivos, aunque pues también información de autores que ya han fallecido, ¿no? Bueno, ahora pasamos a nombrar las ventajas y desventajas de las bases de datos documentales. Una de las ventajas es que soportan los procesos de gestión documental.
Sí, haciendo la diferencia entre una base de datos documental y el proceso de gestión documental, el cual abarca otro tipo de herramientas y otro tipo de actividades. Como mencionábamos antes, las bases de datos documentales se encuentran libres de esquemas, por lo que no es necesario que un documento tenga el mismo esquema que otro que se vaya a almacenar ahí. Son escalables, facilitan la expansión de las bases de datos y facilitan las consultas de los documentos. También facilitan la migración a otro tipo de bases de datos al encontrarse en formatos ligeros como son JSON o XML. Las bases documentales están dispuestas a cambios, facilitan los cambios de un esquema un esquema simbólico en la base de datos. Poseen un lenguaje de consulta cercano al lenguaje natural y pues se encuentra que se escribe menos código que en una base de datos relacional. Esto a su vez trae sus desventajas, ya que cuando hablamos de que se escribe menos código en las bases de datos que en las bases de datos relacionales, encontramos que las bases de datos documentales delegan la integridad y consistencia de las aplicaciones, lo cual es son características importantes de la información, ya que si hacemos una similitud, en las bases de datos relacionales existen lo que son las restricciones, en cambio acá no están inmersas en el lenguaje, sino que hacen parte ya de cómo se trabaja en las aplicaciones de las bases de datos. Reemplazan los joins con documentos embebidos en otros documentos y la información puede ser redundante, puesto que como no hay restricciones, entonces no se verifica que hayan valores únicos. Los modelos relacionales están generalmente respaldados por grandes proveedores, ya que pues a nivel comercial se ha optado por utilizar las bases de datos relacionales, aunque pues dependiendo del tipo de solución que se implemente, se puede optar por una base de datos documental. Y algunas bases de datos documentales son limitadas a espacio. Bueno, ahora empezamos con los ejemplos. Empezamos con el ejemplo de MongoDB. Aquí les quiero mostrar cómo MongoDB es un sistema de bases de datos documentales, es de código abierto y su almacenamiento se realiza en formato JSON, pero de carácter dinámico, y en MongoDB se le conoce como BSON porque posee pues este carácter dinámico. Y también podemos ver que Mongo almacena varios documentos en lo que llamamos una colección. También vemos que cumple con los aspectos de que almacena los valores clave-valor y tampoco posee una estructura determinada. Un campo puede tener un vector o puede tener un valor único. Entrando un poco con las instrucciones. Estas instrucciones pues son para creación y administración de una base de datos, empezando con la instrucción insert, la cual recibe como parámetro el documento que se va a guardar. Puede ser expresado entre llaves como los campos y valores, claves y valores correspondientes al documento. De la misma forma encontramos la instrucción save, la cual tiene una estructura similar, recibe como los parámetros de una forma similar, pero se comporta de una forma diferente si el documento, en este caso, contiene un campo ID. Con esta instrucción se pueden presentar los siguientes casos. Si dentro de la instrucción save se manda un documento que contiene un ID, se guarda el documento creando un nuevo documento, y a futuro hará las consultas con ese ID. Si ya existe un documento con el ID especificado, se ejecuta una modificación sobre los campos del documento encontrado. Si no existe un documento con el ID que se mandó por parámetro, se ejecuta un insert con los campos especificados por parámetro en la instrucción. Por otra parte, la instrucción find tiene algunas opciones.
Este es útil para listar todos los documentos de una colección determinada, así como para buscar un documento específico, el cual puede ser consultado por un valor. También se pueden contar los documentos que retorna el método find con la instrucción count. Con la instrucción lim pasamos como parámetro el número de registros que queremos que retorne la instrucción find. En el retorno se mostrarán los primeros n registros según el orden previo a la colección. La instrucción update, la cual sirve para modificar documentos, recibe tres tipos de parámetros. La consulta, los criterios de consulta con los que se va a buscar el documento o los documentos que se requiere. La opción update, que es la modificación que se va a realizar en el documento. Cabe notar que los campos sobre los que no se vaya a hacer una modificación también deben ir incluidos, o de lo contrario solo se almacenará en el documento los campos que se ingresen en la instrucción, y esto hará que se eliminen los campos anteriores. Y el parámetro de opciones es un parámetro que no es obligatorio. Esos parámetros están relacionados con la forma de almacenamiento y la cantidad de documentos afectados. En este ejemplo podemos ver la opción Observe, la cual crea un nuevo documento con la modificación realizada cuando su valor es verdadero, solo en el caso de que la consulta realizada no concuerde con ningún documento existente. Acá pues quise mostrarles un ejemplo utilizando la instrucción update, donde le paso el primero, que es la consulta, o sea, voy a buscar un ítem que corresponda a ABC1 y voy a reemplazar su categoría, ya que antes tenía una categoría clothing, ahora su categoría va a ser food. Aquí pues como les mencioné antes, puse el parámetro anterior, o sea el ya existente, porque de lo contrario él solo me almacenaría el parámetro de categoría, el valor de categoría, y si omito el del ítem ya solamente sería un documento con el campo categoría y el valor food. Acá pues solamente lo estoy listando y podemos ver que MongoDB les crea un ID de objeto. También, bueno, acá en esta parte donde incluimos comandos o instrucciones para la creación de una base de datos, utilizamos el comando use con el nombre de la base de datos para crear una nueva base de datos, y show dbs, que es para mostrar las bases de datos existentes. Bueno, la instrucción remove nos permite pues eliminar los documentos existentes en una colección. Olvidé mencionar que cuando hacemos este llamado de cualquier tipo, o sea db insert o un db update, lo que hace Mongo es crear la colección de la cual se le pasa el nombre. En el ejemplo anterior utilizamos una colección que se llama Inventory. Esta fue creada cuando se insertó el primer documento a esa colección. Se crea implícitamente la colección. Bueno, la instrucción remove, si no lleva parámetros, elimina todos los documentos de una colección. Si lleva este valor, pues elimina los documentos correspondientes a ese valor específico. Y acá también puede recibir otro parámetro, el cual es el número de documentos que se quieren eliminar y que concuerden con la consulta realizada, en este caso clave y valor 1. Y para eliminar toda la colección, incluyendo los índices, utilizamos la instrucción colección drop. Esta era una tabla que les mencionaba, donde se hace un paralelo entre los conceptos que se utilizan en las bases de datos SQL y en este caso en MongoDB. El concepto de base de datos es el mismo, pero ya no tenemos tablas, sino que tenemos colecciones. Ya no tenemos registros, pero tenemos documentos. Tenemos, en lugar de columnas, tenemos campos. Los índices y las llaves primarias se conservan. Acá pues un ejemplo hecho con una pequeña base de datos de ejemplo.
donde podemos ver algunos comandos. Por ejemplo, cuando empezamos en Mongo, él inicia con la base de datos de prueba, así que nosotros podemos decirle que use pues la nueva base de datos con use y el nombre de la base de datos ejemplo. Él la crea y cambia automáticamente a esa base de datos. Acá, como les mencionaba anteriormente, creamos una variable un documento con estos valores: un título, 100 años de soledad, y autor Gabriel García Márquez. Esto para mostrarles que también se puede realizar un insert en la colección libros. Automáticamente se crea la colección de libros y le agregamos el documento doc ya creado. Al darle find podemos observar el IDE que crea Mongo para los nuevos documentos y los atributos ya definidos. Acá pues les muestro cómo se hace un update. Al inicio pues uno le manda por parámetro la consulta, y yo cometí pues el error que mencionaba hace un rato, que no puse los campos adicionales. Entonces él lo que hizo fue borrarme donde había título y autor, y solamente me dejó el ID y las ventas, el número del campo ventas con el valor 300.000. Este comando, que no se alcanza a ver completo, aquí lo que hice fue un nuevo insert donde volví y le agregué los valores de autor y título, y además el valor de ventas. Le hice otro update con esos valores, y cuando ya le doy mostrar a la colección los documentos, él ya me presenta título, autor y el campo ventas. Acá utilizo la instrucción save para mostrarles que de igual forma se va a agregar el libro con título Metamorfosis y autor Franz Kafka a la colección de libros. En este caso quería mostrarles las instrucciones find, donde me muestra otros ejemplos que agregué, y hago también un conteo de la cantidad de documentos que hay en la colección de libros. Me devuelve 4. Y acá le puse un límite, entonces le pedí que me mostrara los primeros 2 documentos de la colección, y él me los muestra en el orden que ya se encontraban. Al borrar, le paso uno por parámetro le paso uno que tenga el título de enemigos, y al mostrar la base de datos él ya me muestra que ya le eliminaron, y el nuevo conteo ahora es de 3 documentos. Ahora veremos un ejemplo de cómo crear la base de datos en Gnosis Blue. Pues aquí podemos ver que esta herramienta es muy intuitiva. Entonces venimos aquí a la parte que está resaltada, donde dice crear, o sencillamente venimos aquí en la parte donde está con el círculo en rojo, dimos doble clic a la base de datos y nos mostrará el nombre que le queremos dar a nuestra base de datos, y él por defecto crea una ubicación. Venimos aquí o también podemos crear podemos colocarla en otra ubicación, además de poder proteger esta base de datos con alguna contraseña. Podemos chulear aquí en proteger con contraseña, escribimos una clave y confirmamos una clave, o también podemos colocar una dirección IP en el caso de que estemos trabajando con un servidor. Venimos a la parte donde dice siguiente y nos saldrá la parte de la estructura, en la cual nosotros colocaremos los atributos que queremos que lleven, o los campos. Para este caso se va a realizar una base de datos, la cual
se llamará ensayo DB, donde colocaremos un título, una introducción, desarrollo, conclusión y el ID del ensayo, el ID del ensayo va a ser automático. Venimos en siguiente y él nos presenta unos estilos. Por defecto ya se han creado dos estilos. Para este caso vamos a escoger el estilo de índice. Si queremos crear uno nuevo, venimos a la parte de nuevo y seleccionamos las características que tenga este nuevo estilo. Venimos en siguiente y nos pedirá que dónde queremos guardar nuestra base de datos, si la queremos dejar por defecto donde estaba al inicio o si la queremos mover a otra ubicación. Venimos en siguiente y finalizar. Como podemos ver, nuestra base de datos ha sido creada correctamente. Vamos a darle doble clic y nos aparecerá lo que es la parte de la edición. Aquí nos presenta una herramienta donde podemos escribir y dejar todo con negrillas o justificar o dejar texto a un lado, al lado derecho o al lado izquierdo. También podemos venir aquí en la parte de objeto y seleccionar algún documento que queramos subir en caso de que no queramos escribir nada de información. Esta es la parte de edición. Vamos a hacer una inserción. Como podemos ver, ya se ha digitado una cierta cantidad de caracteres para llenar cada campo de la base de datos. Y venimos aquí en la parte que dice guardar. También una vez guardado podemos realizar las consultas, bien sea por título, por introducción, por desarrollo, por conclusión o por el ID del ensayo. También pues, eso en este campo individual, o si queremos hacer una búsqueda en general que encuentre todas las concordancias con lo que deseamos buscar, lo podemos colocar en esta parte. También podemos realizar, por ejemplo, que queremos buscar por título y por introducción, o si queremos podemos colocar por título o introducción. Aquí en esta parte ahí podemos seleccionar y nos desplegará las opciones correspondientes a un y o un no. En este ya hemos hecho, pues se ha rescatado un total de un documento que fue el que acabamos de ingresar. Una vez ingresamos en el campo título la importancia del color. Para la parte de edición, una vez encontramos el documento, el anterior, venimos aquí a la parte donde dice visualización. Él nos mostrará si queremos modificar o duplicar este documento o lo queremos eliminar. Como podemos observar, la parte que nosotros digitamos fue la importancia del color. Esta fue la frase con la que iniciamos nuestra búsqueda, y pues aquí, como todas las opciones, tenía que fuera concatenado, o sea que se buscara por título, por apellido, por título que diga, por introducción y por conclusión. Entonces aquí podemos ver que nos resalta la parte de título y la parte de introducción. Si queremos modificar un archivo, venimos aquí a la parte de modificar y realizamos las correspondientes modificaciones. Los requisitos hardware y software para instalar Canopsys: es un procesador Intel Pentium 4 o similar en versiones AMD, una RAM de 512, un sistema operativo XP 2000, Millennium Vista o Windows 7, un espacio de disco duro de 40 MB más el espacio necesario
para contener las bases de datos que se manejan localmente, una conexión para realizar la activación online, una tarjeta gráfica y monitor de 1024 por 768 o superior, un teclado y un ratón u otro dispositivo señalador. Esta herramienta la podemos descargar en su página oficial, que es www.gnosis.es, y venimos aquí a la parte de soluciones y seleccionamos soluciones estándar y Gnosis Blue Home Edition, o si queremos una versión más pesada, más potente, podemos escoger la versión profesional. ¿Por qué usar Gnosis Blue? Pues sencillamente porque comparte tu información con quien quieras enviándolo por correo electrónico. A esto requiere un cliente de correo electrónico y una conexión a internet. Incluye actualizaciones automáticas de una gestión completa de bases de datos locales. Realiza importaciones automáticas de datos. Realiza indexación y o extracción de contenidos de ficheros de texto tipo Office, PDF, emails, HTML, TXT, RTF. Posee la extracción de propiedades, metadatos, de archivos Office, PDF o IML. Realiza envíos de documentos por email, importación automática de emails y importación automática de archivos organizados por directorios. También se pueden realizar consultas simultáneas en múltiples bases de datos documentales, enlaces entre documentos de distintas bases documentales. También tiene una búsqueda difusa por término, personalización de visualización. Las referencias las podemos, de toda esta información recolectada para esta exposición, la podemos encontrar en los siguientes enlaces. Caso de MongoDB. Quiero resaltar que este enlace de MongoDB se hace parte de la documentación oficial desde el sitio de MongoDB, donde pues por ahí también está el enlace de descarga para utilizar la herramienta. Más referencias.